continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Y qué bueno es disponer de 7.000 millones, 8.000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos para usted instalar su relato, para usted obtener la aquiescencia, para usted tener la autocensura de todo el que se autocensura, que es mucha la gente que está autocensurada, que está bien engrasada. Entonces usted puede instalar un relato, claro que sí, instalar la mentira como política de Estado. 45 hospitales, dice el presidente, que construyó e intervino el gobierno. Pero usted no ve uno de esos hospitales. Uno. Usted no lo vio, pero es bueno decirlo. 45 hospitales en 8 años. Danilo Medina intervino 60, alrededor, casi 60 hospitales. Casi 60. Muchos construidos de arriba a abajo, como ese Darío Contreras, por ejemplo, que fue prácticamente construido desde la zapata, porque lo que había ahí no se podía hacer nada con eso. El hospital de Neiva, y hay muchos así, que usted los puede mencionar, y dejó prácticamente listo la ciudad hospitalaria Luis Eduardo Aibar, que ahí está su director, un alto dirigente del PRM, el doctor, un eminente profesional dominicano, el doctor José Joaquín Puello, que es su director, pidiendo que terminen ya los detalles que le faltan a la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar. No la han terminado y Danilo Medina se la dejó ahí a tiro de hit, de mínimas inversiones prácticamente. Había que terminarla, inaugurar, entregarla, pero tenían que decir que esa era una obra de la administración anterior, una obra de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. La ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, un proyecto de salud, un proyecto hospitalario, un complejo hospitalario, como no lo hay probablemente en todo el Caribe y Centroamérica. Equipado con todo lo último de la tecnología. Con todo lo último de la tecnología. Eso hay que ir a verlo. Hay que ver todo lo que es esa ciudad hospitalaria, que se tomó años construirla, que la dejó el presidente Medina prácticamente, pero ahí está. Pero ellos dicen que han hecho, dice el presidente, 45 hospitales. Mentira, hombre, no se puede hablar de tanta mentira, por Dios. Pero como usted tiene un presupuesto de 7, 8 mil millones de pesos para instalar su relato, bueno, pues usted tiene los medios para eso. Que estamos mejor que antes, sí. Óigame lo que acaba de informar las autoridades de los Estados Unidos en nuestro país. Casi 50.000 dominicanos, 47.000 y pico dominicanos en este último año dieron la vuelta por México, salieron del país en vuelos a Guatemala, en vuelos a El Salvador, en vuelos a Honduras, en vuelos a Colombia, para coger por ahí la ruta de la vuelta por México, se llama, atravesando el Darién, por allá por la selva de Panamá, de esa zona. Óigame, hay que saber lo que es eso. Casi 50.000 dominicanos. Eso quiere decir que todos los días se han ido del país por lo menos 137 dominicanos. Equivale a eso, a salir en 365 días, 137 dominicanos y dominicanas huyen del paraíso que describe el presidente, con los 8.000 millones de pesos que tiene invertido en propaganda. 8.000 millones de pesos en propaganda. Porque los gobiernos tienen que invertir. Antes no se podía invertir, el Estado no podía invertir en dar a conocer lo que hacía el gobierno. Antes no, porque antes era propaganda. Ahora no, ahora es que es bien, dice cierta ministra que hay por ahí, creo que la de Cultura. Sí, señor. Óigame, en cuanto a empleo, dice el presidente, mucho más empleo tenemos. ¿Usted sabe cuánto empleo menos tenemos nosotros que en el
que en el 19 nosotros estamos todavía que no hemos alcanzado en empleo formal, empleo formal. Ahí está la tesorería de la Seguridad Social, que es donde hay que ir a buscar los datos. No hemos regresado a los niveles de prepandemia, a 2019, no hemos regresado a 2019. 15.000 empleos menos todavía que en el 2019, o sea que antes de la pandemia. No hemos recuperado todavía los niveles de empleo formal de antes de la pandemia, según los datos del Banco Central, según los datos de la Tesorería de la Seguridad Social. Tenemos todavía 15.000 empleos menos que en 2019. ¿Entiende? Para que usted entienda las mentiras. La mentira cómo se ha instalado desde el Palacio Nacional. Que se aumenta la producción. Mentira. La producción se ha reducido en todos los rubros de la agropecuaria, incluyendo el arroz, que está aumentando y sigue aumentando de precio, que es uno de los alimentos principales del pueblo dominicano, junto con el plátano, que no baja de 30 pesos en los supermercados y que usted puede conseguirlo a 12, a 15, pero es lo que los dominicanos y dominicanas llamamos ñícaro o ñícalo, le llama la gente, ñicalito o ñicarito, le dice la gente. Deben decirle ñicarito, porque bien carito que están. Bien caritos que están, claro que sí. O sea, no hay manera de que usted se tope con un plátano a menos de 30 pesos cuando nosotros consumimos plátano a 5 pesos, a 7 pesos y a menos de ahí. Llegamos a consumirlo antes de que llegara el cambio. Que esas son de las cosas del cambio. Y en cuanto a empleo, en el campo dominicano se han perdido cerca de 50.000 empleos. En el campo dominicano se han perdido más de 50.000 empleos, no cerca, no, más de 50.000 empleos, señor presidente. Hemos aumentado el empleo, pero ¿dónde? En la informalidad. El empleo informal, que es el empleo que no paga doble sueldo, que no paga seguridad social, que no, en fin, el empleo informal. La gente ha tenido que irse a la informalidad para poder subsistir. Oiga eso. Y en cuanto a los precios, bueno, todo el mundo sabe lo que hay. El Banco Central dice que tenemos un 37% de aumento de la canasta familiar, pero todo el mundo sabe que no hay un 37%, que el pollo aumentó un 100%, que el puerco aumentó un 300% o más de un 200%. Y ustedes han visto lo que ha pasado con el plátano, lo que ha pasado con el huevo y con el aceite. Que un galón, el medio galón de 100, ciento y pico de pesos cuesta 300 y 350, dependiendo la marca. Y de que el galón anda por los 800 pesos, pero nosotros tenemos instalada la dictadura de la mentira. Y se instala fácil esa dictadura cuando usted está desde el poder, controla la información, controla las cifras, controla las estadísticas, usted controla todo. Claro que sí, y si usted tiene un presupuesto de 7, 8 mil millones de pesos, claro que usted va a instalar su relato mentiroso. Esa es la realidad. Diga usted. Relatos hay muchos. Los hay desde las falsas verdades o mentiras. Los hay, entre otros, que son el resultado de la abierta y franca manipulación de supuestos informes de organismos internacionales que aparecen como de la nada, que no se sabe por qué se presentan, ni por qué se encargan. Pero a diario, pues nos sorprenden con eso. El actual presidente de la República, señor Abinader Corona, es un especialista en su mundo de ficción, en su rica imaginación,
pues él todo lo convierte en primicia, todo lo convierte en la justificación de no solo de su continuidad en el poder, sino en la justificación del gran endeudamiento y la capacidad, obvio, que tiene, la adicción que ha ido desarrollando casi de manera patológica a los préstamos, a préstamos que bien podrían decir algunos, similares a los que administraciones gubernamentales anteriores, en particular las del Partido de la Liberación Dominicana, pues realizaban. Y uno recuerda incluso cómo una encargada, hasta el día de hoy, supongo, de la campaña reeleccionista, la señora Farideh Raful, pues todos los días y cada vez que el Estado Dominicano recurría con, vamos a decir, los mismos fines con que los usa el señor Abinader, se paraba y nunca votó por ningún préstamo. Y de hecho, tuvo la osadía, junto con el señor Pacheco y otros altos dirigentes del PRM, de llegar a negar la viabilidad de recursos que se destinarían a los planes para hacerle frente a la pandemia del COVID. De la misma manera que negaron la declaratoria de emergencia para facilitar, por rapidez y por urgencia, facilitar que las autoridades tuvieran recursos a las manos y tomaran las medidas necesarias para enfrentar la pandemia. Llegaron incluso a negar la pandemia en sí misma. Bueno, pero no hay un solo día en que el Poder Ejecutivo no presente al Congreso, quien obviamente es un sello gomígrafo. También acusaban a las anteriores gestiones de haber convertido el Congreso de la República en un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, cosa que evidentemente es posible, pero que no debería ser. Por lo tanto, este ha sido, y así lo han dicho ciertas plataformas digitales y comunicadores, no así las revistas comerciales, es el gobierno más caro de la historia de la República Dominicana. Si se saca una cuenta rápida, usted se va a entender a qué nos referimos. La friolera de millones, que ya serían billones de pesos, pero de millones de dólares, que este gobierno no es que ha tomado, sino que sigue tomando. Incluso 2 meses antes de unas elecciones o 3 meses antes de un proceso electoral como el de mayo. Sigue por demás anunciando proyectos, porque usted habla de que no se ven los que ellos dicen que han realizado, pero ya él está iniciando inversiones, no sé con cuáles fondos especializados a la vista, ni presupuestados, iniciando proyectos de gran envergadura. Y sabemos todos que la ley electoral incluso le impide al Poder Ejecutivo estar, que además convertido en candidato, le impide a las administraciones, a los poderes ejecutivos, le impiden el uso de las famosas inauguraciones. Pero ellos inauguran obras que no están terminadas, inauguran obras que no han sido iniciadas, porque de eso se trata. Estamos evidentemente en una guerra propagandística propia de las campañas y de las contiendas electorales de nuestros países, en donde ya a partir de las
benditas redes sociales, nadie puede determinar verdad o mentira, porque el valor que tiene tanto la verdad como la mentira es exactamente la de que la gente no tenga discernimiento, no tenga la capacidad de saber qué es una cosa y qué es la otra. Estamos pues ante una adicción a la mentira por parte de quienes detentan el poder con la instalación del relato que se traduzca en simpatía o en votos electorales, votos en las elecciones, donde se va a decidir si alguien se queda, si alguien continúa, o si por el contrario la administración pública a nivel del Poder Ejecutivo, del gobierno de la República, pues cambia de mano, cambia de timón y a su vez cambia o no de rumbo en el manejo y en la administración misma, en la gerencia, como se dice, de los recursos públicos, de las instituciones y en general de la nación. Es penoso esto porque democracia es poder del pueblo, pero el pueblo tiene que estar informado, no desinformado. El pueblo debe tener criterio y capacidad de discernimiento con respecto a esto, a la verdad o a la mentira. Y poder ejercer democráticamente, sin que nadie lo induzca al error o le confunda de manera tal que usted no sepa ponderar cuáles son las cualidades o las capacidades de quienes se presentan como candidatos o son presentados como candidatos por las organizaciones políticas. El ejemplo está a la vista. Se ponderan y se argumenta la necesidad de los llamados debates electorales. Y entonces se monta un relato que supone enriquece la democracia. Entonces, cuando uno va y ve, por ejemplo, aquí hay un comentario que hay debates electorales son una necesidad en democracia. Y cuando usted busca de qué se trata, bueno, nada más y nada menos de que 4, 5 de 32, 4 o 5 de 32 candidaturas, porque son 32 las provincias, a senadores, pues la gran cosa. Vaya usted a ver, 4, 5 candidatos son presentados, no ante una serie de debates que incluya a los 32 candidatos, sino el candidato a senador del distrito, los 4 candidatos a senadores por el Distrito Nacional, o los 4 o los 5. Y entonces ahí se juntan, cuando no a insultarse, y eso es convertido en una necesidad de la democracia. Estamos hablando de la posibilidad de que ciertamente haya un intercambio de opiniones o sean presentadas las opiniones y los argumentos y, si se quiere, las líneas fundamentales programáticas que se supone por igual que no sean de candidatos, sino de organizaciones políticas que sean capaces de comprometerse desde la oposición en el Congreso o desde el Poder Ejecutivo en el ejercicio del poder político. Pero eso es una necesidad de la democracia. Y no es verdad. No es verdad que ir a una plataforma televisiva X, 4 de 32,
una provincia de 32 provincias sea un elemento necesario de la democracia. Y entonces se nos dice cuál es la historia de estos debates en Estados Unidos. Y se nos dice que eso data de la década del 60 del siglo pasado. Y en verdad se dice también que según se presente o según argumente bien o mal, lo sepa hacer o no, lo de participar en ese escenario, en ese montaje, es lo que decide, lo que decidirá o debería decidir el voto de la gente y las preferencias de la gente, y por lo tanto el triunfo o la derrota de tal o cual organización o de tal o cual partido. Hay que realmente hacer un ejercicio agudo para uno poder no ahogarse en medio de las mentiras con que se pretende marcar el ejercicio de la democracia en la República Dominicana. Dictadura de la mentira instalada como relato del Estado. No se deje engañar y quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.